Hola queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos a este estudio titulado La Fe de Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 15 que se titula Lo que la Biblia habla acerca del don de profecía. Me gustaría invitarte para que puedas buscar tu guía de estudio físico para que puedas participar junto con nosotros. Y si no lo tienes, puedes escribirnos al número que aparece en pantalla. Y bien, antes de empezar a abrir la palabra de Dios, me gustaría invitarte para que puedas inclinar tu rostro y podamos orar. Querido Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y que podamos aprender más acerca de ese método especial por el cual tú nos hablas a través de tus profetas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, antes de empezar tal vez te estarás preguntando, ¿qué es el don de profecía? Bueno, el don de profecía es el método que Dios utiliza para hablarle a su pueblo, por el cual capacita dándole una habilidad especial a personas, hombres o mujeres, para poder entonces transmitir un mensaje que tal vez sea en el marco histórico, temporal o tal vez en el futuro. Así que vamos a estudiar lo que la Biblia habla acerca de ello. Y tal vez para empezar podemos preguntarnos, ¿a quién revela Dios sus designios? Y para esto te voy a invitar para que puedas abrir tu palabra, la Santa Biblia que tienes en tu casa, para entonces buscar la respuesta. Vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, y dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que gracias a este versículo podemos saber que ninguno de los planes de Dios los guarda en secreto, sino que todos los comparte a nosotros sus hijos a través de profetas, a través de mensajeros especiales. Así lo dice también Hebreos capítulo 1, versículo 1, diciendo, Dios en el pasado, hablando de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas. Entonces, tal vez la siguiente pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Voy a invitarlos para que puedan buscar en su Biblia en el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Y dice lo siguiente, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Quiere decir entonces que la manera en la que Dios se comunica con sus profetas es a través de sueños y de visiones. Y posiblemente ahí en el grupo de estudio o en tu casa donde estás, podrás hacerte la siguiente pregunta. ¿Puede una mujer ser profeta? Dentro de nuestra Biblia hay una lista impresionante de las veces que Dios utilizó a mujeres humildes, sencillas y consagradas para que ellas pudieran ser profetas. A continuación en tu pantalla podrás ver diferentes personas que fueron utilizadas por Dios, como María en Éxodo capítulo 15, versículo 20, o Débora en Jueces capítulo 4, versículo 4. También en Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 14 se menciona a Hulda, quien fue utilizada también para ser profeta. O en el libro de Nehemías se menciona a Noadías, también que fue utilizada para ser profeta de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 36, se menciona que Ana también fue utilizada para ser profeta. Y en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8 y versículo 9, se menciona que las 4 hijas de Felipe fueron utilizadas para ser profetas. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, Dios utiliza tanto a varones como a mujeres. Y para esto los voy a invitar para que abran su Biblia y vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a eso también. Dice en Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes también verán visiones. Entonces, ¿será que cuando Cristo vino y después quedó fundada la iglesia cristiana primitiva, habían profetas? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Quiere decir que dentro de la iglesia primitiva cristiana también habían profetas quienes eran utilizados por Dios para llevar un mensaje especial. Ahora bien,
La siguiente pregunta que quiero realizar a ustedes es: ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Y para esto me gustaría que me acompañen en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y también en el capítulo 19, versículo 6. Vamos a ver qué dice ahí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También el capítulo 19, versículo 10, menciona lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quiere decir que una de las señales de una iglesia verdadera son aquellas que guardan los mandamientos de Dios fielmente, pero también creen en las profecías y guardan también cada uno de esos mensajes en su corazón. En la iglesia adventista del séptimo día, el don de profecía se manifestó en la persona de Elena G. de White. Tú te podrás preguntar, ¿quién es esta persona? Bueno, Elena G. de White nació en noviembre de 1827 en el estado de Maine, en Estados Unidos. En 1840, Elena G. de White entregó su vida a Dios a través del bautismo en la iglesia metodista. Sin embargo, en 1842 empezó a estudiar las doctrinas de la iglesia adventista y las guardó fielmente en su corazón. Para ello, en 1843 dejó la iglesia metodista para entonces empezar a asistir a la iglesia adventista y aprender más acerca de sus doctrinas. En 1844 tuvo su primera visión en donde ella vio al pueblo de Dios caminar hacia la ciudad de Dios. Más adelante, junto con su esposo Jaime White, desarrollaron un ministerio de liderazgo para la edificación y para el crecimiento de su iglesia. Ella, plasmando cada una de las revelaciones que Dios le mostraba en diferentes libros, compartió con la iglesia muchos mensajes y también muchas de las revelaciones que Dios le mostraba a través de libros importantes como El Camino a Cristo, El Deseado de Todas las Gentes, además que escribió cartas que ayudaban para poder ayudar en el crecimiento y en el desarrollo integral de la iglesia adventista. Ella manifestó todas las manifestaciones que bíblicamente se describen para poder identificar a un profeta verdadero. ¿Cuáles podrían ser estas características? Voy a invitarlo para que en su Biblia usted pueda escribir las siguientes características. Una de ellas es que un profeta habla de acuerdo con la ley y el testimonio, de acuerdo a como lo dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Además, sus predicciones se cumplen, así lo dice Jeremías capítulo 28, versículo 9. No induce al pueblo a la apostasía, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. Y también un profeta verdadero declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo, así como lo dice Jeremías capítulo 14, versículo 14. Y también reprueba el pecado, como dice Jeremías capítulo 23, versículo 22. En la persona de Elena G. White se vieron estas características y algunas otras manifestaciones físicas, como por ejemplo una vez que estaba reunida con los hermanos y pudo levantar una Biblia que pesaba aproximadamente 9 kilos durante media hora. Más adelante, varias personas fuertes y con buen estado físico intentaron hacer lo mismo, pero duraron pocos minutos. Asimismo, nosotros podemos preguntarnos en nuestras casas, ¿qué podemos hacer después de haber aprendido qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del don de profecía y acerca de los profetas que el Señor utiliza para compartir sus mensajes? Número 1, nosotros podemos apreciar las profecías, así como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, no menospreciéis las profecías. Número 2, estar atento a las profecías. De acuerdo a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y por último, 2 de Crónicas capítulo 20 dice que nosotros debemos creer en los profetas. Por ello me gustaría invitarte para que puedas seguir estudiando la luz más importante que tenemos en nuestra vida
y a través de los profetas también aprender cuáles son los mensajes y los planes que Dios tiene para nosotros, que son de salvación y sin duda alguna el plan mayor, que es encontrarnos con Él en el reino de los cielos. Me gustaría invitarte para que podamos inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios a través de la oración. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. Gracias porque en tu palabra, a través de los profetas, Señor, nosotros podemos ver los planes que tienes a futuro y sobre todo, Señor, la intención que tienes para cada uno de nosotros, que es que podamos ser salvos. Queremos pedir que en casa cada una de las personas, Señor, puedan confiar y aferrarse firmemente de tu palabra, Señor, y también puedan confiar en los profetas y en el mensaje que cada uno de ellos tiene para nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas las lecciones que tenemos por delante de este estudio titulado La Fe de Jesús. Dios te bendiga.